ya en el plato fuerte del día de hoy. El día de hoy el doctor Ángel González Medina, como cada miércoles. Doctor, hoy vamos a hablar de las cardiopatías congénitas, las enfermedades que al nacer pues ya están presentes. Están presentes, así es. Bueno, pues adelante, bien, doctor. Sí, la cardiopatía congénita lo que significa es que es una enfermedad que está presente desde el nacimiento, es decir, que ocurre como consecuencia de un daño estructural, es decir, de los componentes del corazón, exactamente. Y también en algunos casos, que son los menos frecuentes, son las alteraciones funcionales del corazón. La presencia de esta enfermedad. Las principales causas, doctor, que se asocian a que una persona nazca con un defecto. Sí. Bueno, las principales causas son anormalidades genéticas, es decir, alteraciones en los genes o en los cromosomas de esos niños que van a nacer y que van a provocar un daño, una alteración o un defecto en las estructuras del corazón, es decir, van a causar una enfermedad que va a quedar permanente y que van a hacer con ella. Obviamente, la ocurrencia de este tipo de cardiopatía es de un caso, bueno, prácticamente de 9.5 por mil. Estamos hablando de apenas un 1%. Y obviamente esto puede variar. Sabemos que hay países donde puede ser un poco más frecuente. Por ejemplo, los países donde hay una gran altura, las ciudades están muy altas, como la Ciudad de México, Bogotá, La Paz en Bolivia. ¿Qué pasa? Hay una mayor incidencia, sí, porque la concentración de oxígeno se reduce. Sí. Y hay una enfermedad que está determinada por esa condición, que se llama persistencia del conducto arterioso. Es un conducto que une o comunica la aorta con la pulmonar en el estadio fetal. Cuando estamos en el vientre de mamá, eso está abierto. Eso está abierto y es necesario. Inclusive, a veces es lo único que tiene ese niño o esa niña para mantener la vida. Puede tener una cardiopatía muy compleja y lo que lo tiene vivo es esa persistencia del conducto arterioso. Hace 40, 50 años a veces había problemas. No habían los avances que tenemos ya en los últimos 40 años, que a veces se operaban estos niños y entonces se les cerraba el conducto porque era lo que estaba dando la manifestación clínica. Y sin embargo, entonces eso provocaba la muerte. Se empeoraba el cuadro. Se empeoraba el cuadro y hasta la muerte. Sí. Entonces, obviamente el conducto es necesario, se va a cerrar antes de nacer o unas horas después de nacer. Y en esos países o en esas ciudades que están situadas a una gran altura por la baja saturación y concentración de oxígeno, hay una alta incidencia de persistencia del conducto arterioso. ¿En México? ¿En Colombia? Bogotá, La Paz en Bolivia. Uh-huh. Y obviamente en México es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque tiene una población mucho mayor. Más de 120 millones de habitantes. Mexicanito ahí. Sí. Hay mexicano por un tubo y 7 llaves. Entonces, doctor, ¿cómo se manifiesta, a propósito que ha mencionado esa enfermedad de la persistencia del conducto arterioso, doctor, en un médico que está, digamos, iniciando su andadura en la medicina? En el nacimiento, ¿cómo está ese niño con una persistencia? Fíjate, todo va a depender del grado de severidad de la lesión con la que nazca. Es decir, hay cardiopatía congénitas tan complejas o complejas que el niño puede nacer azul, es decir, cianótico. Uh-huh. Totalmente azul. La piel morada, exacto. Hay alguna de esas cardiopatías que en principio no está azul, sino que se va poniendo azul. Okay. Esa es la famosa enfermedad aquella de la tetralogía de Fallot. ¿Quién? Tetralogía de Fallot. Porque son 4. Tetra es 4 anormalidades. O sea, el corazón tiene 4 defectos. Sí. Hay un defecto que comunica los dos ventrículos. Una comunicación entre ventrículos. Entre los ventrículos. Se llama comunicación interventricular. Okay, el otro defecto es que la aorta, normalmente en el desarrollo del feto, se forma como un tubo, ¿verdad? Que es lo que va a desarrollar la aorta y la pulmonar. Entonces, la aorta no llega a rotar, no hace hacer el giro que corresponde, y se queda cabalgando, como si estuviera montada sobre el tabique interventricular. Eso hace que entonces
la sangre se contamine y entonces eso hace que se ponga de ese color. Incluso llegó un momento que se hablaba del falor rosado, porque había muchas veces la definición, si estaba cabalgando más de un 25% la aorta. El otro defecto es que como consecuencia de ese flujo que se va, porque desde el ventrículo derecho entonces por presión entra más sangre, del ventrículo izquierdo entra más sangre hacia el derecho, entonces hay una estenosis pulmonar que es reactiva. Es decir, se estrecha la arteria pulmonar porque está manejando un volumen y entonces se produce una especie de engrosamiento del tejido que está ahí y entonces hay una estenosis aórtica. Exacto. Perdón, pulmonar. Que es una estenosis relativa porque no es una estrechez de la válvula, está por debajo de la válvula. Entonces, además de eso, el ventrículo derecho está dilatado e hipertrófico. Sí, entonces, porque maneja mucha presión. Maneja mucha presión, mucho volumen, y eso hace entonces que esas cuatro condiciones se conocen como tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot. La población puede ver existe una película, precisamente, el doctor Blaylock, así mismo se llama la película. Es muy interesante porque se diseñó en esa época, en el siglo pasado, la vía de cómo mejorar a ese niño y darle oportunidad a crecer más o menos sano y que pudiera ser intervenido posteriormente con una cirugía y resolverle el problema. El conducto arterioso, la persistencia, doctor, y la tetralogía de Fallot, hoy día siguen apareciendo en países pobres, en países ricos, ¿o hay alguna diferencia? No, la tetralogía de Fallot yo pienso que aparece en cualquier estadio, en cualquier estado. Ahora, la persistencia del conducto arterioso sí tiene esa característica con los que países puede ser más frecuente. Sí. Por ejemplo, tú buscas en los Estados Unidos, ellos hablan que la aorta bicúspide es la que es más frecuente. La valvulita, en vez de tener 3 valvas, 3 cúspides, como 3 compuertitas, ¿verdad? Tiene 2. Pero sabemos también que el prolapso de la válvula mitral, que es una patología en gran medida benigna, es quizás más frecuente que la misma aorta bicúspide a nivel mundial. Usted ha mencionado 2 enfermedades con las que podemos nacer, ¿verdad? La persistencia del conducto arterioso y la tetralogía de Fallot. ¿Cuáles otras enfermedades aparecen? Se hablaba de la afección valvular. Puede ser una afección valvular, que es la de la válvula aórtica, que es la aorta que tiene, en vez de tener 3 cúspides, que parece el signo del Mercedes-Benz, el símbolo del Mercedes-Benz, cuando la vemos cerrarse. Hay otros defectos valvulares, pero la lesión valvular más frecuente ocurre a nivel de la válvula pulmonar, que es la estenosis pulmonar, de las valvulares. Por supuesto, la mitral es la menos común y ahí también podemos enganchar que la estenosis valvular aórtica también puede ser mucho más frecuente que la misma estenosis mitral. Y habrán otras afecciones, como la coartación de aorta. ¿Qué es la coartación de aorta? La coartación de aorta es una estrechez a nivel de la aorta torácica, cerca de donde está el conducto. Por eso puede ser pre o postductal. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la aorta? Bueno, ¿Se pone estrecha? Se pone estrecha, es como si hubiese ahí un ligamento, ¿verdad? Que lo estuviera estrechando, y eso hace que se manifieste sobre todo en el infante, dependiendo de la severidad, o en el adulto joven. ¿Y cómo se manifiesta? Con hipertensión arterial. Es una de las causas secundarias de hipertensión arterial que es curable. Es curable porque se puede operar. No se opera tanto coartación de aorta, sino que lo que se coloca son stent. El último caso que vimos aquí fue un joven que tenía 30 y tantos años y se le puso un stent, se le dilató y anda bastante bien. Entonces, una pregunta, doctor. Esas enfermedades congénitas, enfermedades que aparecen en el momento en el que nacemos, o sea, que venimos con ese defecto desde el vientre de mamá, ¿se pueden identificar antes de nacer, doctor? Sí. Hoy día tenemos ya hace varios años, lo que se llama la ecocardiografía fetal, que se practica en las mujeres embarazadas, sobre todo cuando esa mujer ha estado expuesta a algún riesgo o factor que pudiera condicionar la aparición de un defecto cardíaco. Se considera que ya entre las de 18 a 22 semanas, si tenemos la sospecha o
hay alguna anormalidad que pueda percibirse, entonces se puede hacer un eco fetal y detectar que existe una patología. Inclusive ya se hace incluso cirugía en la etapa del embarazo para corregir algunos defectos, no todos obviamente, porque hay cardiopatías que son muy complejas, intraútero. Eso es muy las cardiopatías que son muy complejas, por ejemplo, ventrículo único, una atresia pulmonar, es decir, que no pasa sangre a través de la arteria pulmonar, sino que pasa a través de un conducto y eso lo mantiene vivo. Y hay 3 patologías que antes se llamaban las 3 Marías. Vámonos a una pausa, doctor, y cuando regresemos usted nos va a explicar qué son las 3 Marías. Señores, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina sobre las cardiopatías congénitas, las enfermedades que aparecen en el momento en el que nacemos.